Saludos cordiales, estimados docentes y audiencia general. Sean bienvenidos una vez más. Soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro. Soy integrante del grupo L de la asignatura Redes de Computadoras. El tema que veremos a continuación es capa de red de direccionamiento IPv4 y IPv6, donde realizaremos un simulador para calcular y validar el direccionamiento IP. Como integrante de nuestro grupo tenemos a Alex Giovanni Bonifaz, Leandro Rafael Chimbo, Gianmarco Elías, Stalin Giovanni Guerrero, Cristian Ander Franco y quienes habla Fabio Leonel Ramos. El objetivo de esta investigación es desarrollar un simulador interactivo en Python para analizar el encapsulamiento y direccionamiento de la capa de red, convirtiéndolo en protocolos de IPv4 y IPv6 a binario mediante los modelos OSI y TCP/IP, promoviendo el uso responsable de herramientas digitales e inteligencia artificial. Como su tema tenemos diccionario de funciones, lógica de capas OSI, ejemplos IP de UNEMI y ejemplo IP de Google Tutorial Binario. En esta ocasión voy a hablar del proyecto IPv Master UNEMI, de la implementación técnica y direccionario de funciones y módulo de análisis de direccionamiento IPv4 y IPv6, simulador NAC-PT. Nuestro proyecto está compuesto por dos herramientas complementarias. Primero, IPv Master UNEMI, una aplicación de escritorio hecha en Python y enfocada a enseñar conversiones binarias y direccionamiento IPv4 y IPv6. Segundo, un simulador web en HTML y JavaScript que recrea un escenario NAC-PT, es decir, la interconexión entre redes IPv4 y IPv6. Ambas herramientas trabajan sobre los mismos conceptos. Mientras uno lo enseña, la otra lo pone en práctica. Tenemos función tutorial binaria. Es una de las primeras funciones que documentamos. Es tutorial binario. Su objetivo es pedagógico. Toma un octeto decimal de una IP, es decir, un número entre el 0 y 255, y muestra paso a paso cómo se convierte a binario. Internamente convierte el número a binario de 8 bits y lo relaciona con los pesos posicionales, en este caso 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. Luego reconstruye la suma explicando que bit está activado. Por ejemplo, si el binario es 10, 10, 11, 0, 0, la función muestra que 128 más 32 más 8 más 4 es igual a 172. Esto ayuda al estudiante a poder entender visualmente por qué un número decimal corresponde a cierto patrón de bit. Función analizar, que en este caso es la detección de clases. La segunda función es analizar, que controla el laboratorio de IPv4. Primero valida el texto ingresado por el usuario, luego determina la clase de la dirección según el primer octeto. Clase A va desde 0 a 127, clase B desde 128 a 191, clase C de 192 a 223 y D o E para multicast o uso experimental. Cada clase tiene una máscara por defecto. Todo esto está protegido con manejo de errores tipo strict, exec, para que cualquier formato incorrecto no cierre la aplicación, sino que muestre un mensaje claro. Función analizar, que es la que realiza el cálculo de red con la IP y la máscara determinada. La función usa la librería IP-address de Python para construir el bloque de red. De ahí se derivan las direcciones de red, la puerta de enlace sugerida, el primer host disponible, la dirección de broadcast, la última del bloque, y el rango de hosts utilizables mediante NetHost. También añade ADNS de referencia fijos en el código como 8888 de Google y 1111 de Cloudflare. Tenemos también función analizar, que en este caso es la tercera función, analizar -B6, trabaja con direcciones IPv6 usando IP-address, IPv6 address, válida el formato y puede expandir una dirección abreviada a su forma completa de 8 grupos de 16 bits. O comprimirla usando la notificación de doble punto. Cada grupo hexadecimal de 4 dígitos equivale a 16 bits. Además clasifica el tipo de dirección, si es unicast global, local o si es dirección de loopback, que en este caso es doble dos puntos, 1.
tenemos la relación con el simulador NAC-PT, que es en conjunto, estas tres funciones son las que la base teórica de nuestro simulador NAC-PT pone en práctica. El simulador traduce una dirección virtual IPv4 como 192.168.40.1 y una dirección real IPv6 como 2001, 2.A, 2.B, 2.C, doble 2.1. Esta traducción se refleja en las pruebas de PIN de laboratorio y depende directamente de la correcta interpretación de ambos formatos de direccionamiento que acabamos de explicar. Con esto concluyo la parte de lo que es implementación técnica de adicionamiento de funciones. Le cedo la palabra a mi compañero Franco Vera Cristian Andrés, quien continuará con el subtema lógica de capaos. Muchísimas gracias. Hola a todos, mi nombre es Cristian Andrés Franco Vera. En la parte de la guión de la implementación técnica entre las lógicas de capas OSI, voy a explicar sobre nuestro simulador, el IP Master de la UNEMI. Nuestro proyecto no solo calcula números, sino que replica arquitectura de red estándar. La parte central de mi trabajo se enfoca en la capa 3, la capa de red. Aquí es donde los simuladores toman las riendas utilizando la biblioteca de Python para validar las direcciones IPv4 o la IPv6. Calcular las máscaras de subred y gestionar la traducción de protocolos mediante NAT-PT, es decir, emulamos el comportamiento inteligente de un router real, como que si fuera uno de nuestra casa, ¿no? Y en la capa de aplicaciones, que es la capa 7, hemos desarrollado una interfaz intuitiva. Por acá está. Donde está más o menos así. Una capa intuitiva utilizando una interfaz de TechHitter que permite usar al usuario e interactuar con estos conceptos complejos de forma sencilla. Además, incluimos la capa 6D o de la capa de presentación, donde nuestro módulo de conversión binaria transforma los datos técnicos en representación visual educativa, desglosando cada objeto para que entienda cómo se estructuran los datos. Finalmente, aunque nuestro software es lógico, llegamos hasta la base de la capa física, mostrando cómo cada dirección IP se convierte en una sección de bits. Estos ceros y unos los que finalmente viajarían como señales eléctricas por un cable, y con esto garantizaríamos que el simulador sea una herramienta técnica completa y fiel al modelo OSI. Buenas, a mí me ha tocado el aporte de guía de usuario y aquí vamos a tener como ejemplo la IP de UNEMI. El simulador IP Master UNEMI nos permite analizar direcciones IPv4 mostrando una conversión binaria y la información de la red a la que pertenece. Y aquí vamos a analizar la dirección 162.16.0.1 y vamos a seguir los siguientes pasos. Lo primero que tendremos que hacer es que tenemos que abrir la aplicación Hypermaster UNEMI y aquí tienen lo que primero se abre. Lo segundo es que vamos a permanecer en la pestaña Laboratorio IPv4, la cual se abre por defecto al iniciar el programa. De ahí tenemos que verificar que en el cuadrado de texto aparezca la dirección 172.16.0.1 y si es necesario tenemos que ingresarla nosotros mismos. Puede que no esté y puede que sí esté, así que si no está la tenemos que ingresar nosotros mismos. Lo segundo que es, tenemos que presionar en analizar y explicar binario, que aquí nos sale un cuadrito azul y tenemos que esperar que cargue la información. Y al esperar todo esto, observamos aquí un desglose binario de cada uno de los 4 octetos y la configuración de la red mostrada en la parte inferior, que está aquí. Aquí dice tutoría binaria paso a paso. Aquí está el IPLE, todas esas cosas. Y ya cuando hicimos este análisis, aquí vemos que está primeramente la dirección IP, que es 172.16.0.1. También podemos ver que la clase de red aquí sería la clase B. También tenemos aquí una máscara de subred que sería 255.255.0.016.
La dirección de la red es la misma que está acá abajo, arriba, pero con la diferencia de que aquí está un 0. Sería 172.16.0.0. Además acá tenemos la dirección broadcast, que sería 172.16.255.255. Y aquí vemos que el rango de host es desde 172.16.0.1 hasta 172.16.255.254. Acá también nos da la cantidad de hosts que están disponibles, que sería 65.534 equipos. Y aquí nos da qué tipo de dirección es, si es privada o es pública, y en este caso es privada. Aquí también tenemos el análisis del resultado de la IP UNEMI. Aquí la dirección que por defecto tenemos en este ejemplo de UNEMI sería 172.16.01, que pertenece a la clase B, debido a que su primer octeto es 172, el cual se encuentra dentro del rango comprendido entre 128 y 191. Entre ese rango entra en la clase B. Además, esta dirección forma parte del rango de 172.16.0.0 menos 172.31.255 o 255. Aquí es reservado para redes privadas, por lo que no se puede utilizar directamente en Internet. Un caso sería que los funcionarios públicos tienen su propia IP para ellos, y nosotros que somos personas, diría yo, naturales, comunes en este caso, no podríamos acceder porque nosotros no pertenecemos a esa empresa. Y aquí vemos que la máscara de subred utilizada es de 255.255.0.016, lo que determina una dirección de red 172.160.0 y una dirección de broadcast que sería 172.16.255.255. Y aquí finalmente en esta red nos permite disponer de 65.534 hosts con un rango de direcciones utilizables desde 172.16.0.1 hasta 172.16.255.254, siendo adecuada para redes institucionales con un gran número de dispositivos conectados. Pero antes de eso, aquí está con más detalle que aquí nos salía todo eso. Eso sería todo. Gracias. Buen día, soy Alex Bonifaz y a continuación voy a mostrar el análisis de la IP más famosa de Internet, que es la 8.8.8.8 de Google, y luego voy a explicar cómo funciona el tutorial binario del simulador con dos ejemplos concretos. La dirección 8.8.8 pertenece al servicio DNS público de Google. Es famosa porque cualquier persona en el mundo puede usarla para resolver nombres de dominio. Google la eligió no solo por su marca corporativa, sino también porque es fácil de memorizar y de escribir. Hoy vamos a ver que técnicamente esta dirección es tan limpia en binarios. Para ello vamos a abrir la aplicación. Como podemos observar, lo tenemos abierto, que es el laboratorio IPv4 binario. Vamos a colocar, a ingresar la IP 8.8. Como podemos observar aquí, ya la tenemos ingresada la IP 8.8.8 y hacemos clic en analizar y explicar binario. Esperamos un momento hasta que se ejecute y nos muestre los resultados para obtener la salida de la IP 8.8.8, que es de clase A y es pública. Como podemos observar, está realizando el análisis
para poder mostrar el resultado, en cual nos va a mostrar el primer octeto, como podemos observar. Aquí tenemos ya el análisis de la IP, que nos quiere decir que esta IP es una IP de clase A y es pública. El primer octeto, que está entre 1 y 127, así que corresponde a la clase A con máscara 2.55.0.0.0. Además, 8 no aparece en ningún bloque privado RFC. 19 y 18, que son la 10 hasta las 172.16 a 31 y la 192.168. Por eso esta es una IP pública y por eso Google puede usarla como servidor DNS accesible desde cualquier red. El rango completo de la clase A va desde 1.0.0.0 hasta 127.255.255.255 con máscara 8, la misma que es asignada automáticamente. El simulador, al detectar el primer octeto, el broadcast o calcula es 8.255.255.255 como comparación con lo que hemos anteriormente pudimos observar con la IP 172.16.0.1. Ahora vamos a ver el ejemplo binario con el valor 8. Ahora vamos a lo que debemos conocer. ¿Cómo se descompone un binario en cada octeto? El valor es 8 en binario es, como podemos observar aquí, es 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Solo el bit de la posición 8 está activo. Los otros 7 están en ceros. Podemos recordar que cada posición del octeto tiene un peso fijo: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1, lo que son las potencias de 2, que le corresponde a cada bit según su ubicación. Para convertir de binario a decimal, sumamos únicamente los valores donde el bit está en 1. Como podemos observar, aquí sumamos donde el bit está 1, entonces su valor, su suma, es 8. Aplicando esto, el número 8, 0 más 0 más 0 más 0 más 8 más 0 más 0 más 0 es igual a 8. Es un octeto muy limpio, un solo bit prendido. Esto implica que Google eligió esta dirección para su DNS. Es fácil de recordar y su representación binaria es visualmente clara, como podemos observar. Ahora vamos a hacer otro ejemplo con la IP 192.168.1.1. Como podemos observar, damos clic en analizar, explicar binario, ¿sí? Y pues aquí nos dice que primeramente esta es de clase C, ¿sí? Podemos observar aquí que es una IPv4 de clase C, en el cual el valor 192, que es el primer octeto de la red doméstica más común, que es la 192.168.1.1, el 192 en binario es 11 11000000, es decir, solo los dos bits más significativos valen 1. Aplicándolo, 128 más 64 es igual a 192. Es decir, sumamos los dos valores primeros de las primeras posiciones porque son las únicas que están en 1. Este patrón binario 1, 1 seguido de 0 es exactamente lo que define la clase C. Por eso 192.168.1.1 es clase C y no clase A ni clase B. Los dos primeros bits
En uno marcan el rango 192 a 223 que corresponde por definición la clase C con máscara 255, 255, 255.0. Así funciona este tutorial binario del simulador, comparando una IP pública famosa que es de Google y una privada como la doméstica. Como podemos observar, esto sería todo en cuanto al análisis que realizamos a una IP pública y a una IP doméstica clase C. Buenos días, soy Gianmarco Elías y voy a presentar el análisis de los resultados obtenidos con las dos herramientas del proyecto. Evaluamos tres aspectos: la precisión del cálculo IPv4, la correcta clasificación del IPv6 y el funcionamiento del sistema del simulador NATPT. Primer resultado de la función analizar la BP4 produjo cálculos correctos, el 100% de los casos probados. 88 como clase A y último como clase privada. En todos los casos, el simulador asignó correctamente la máscara por defecto, identificó si era pública o privada según RFC 18 y calculó REC y broadcast y rango de host sin errores. Cuando ingresamos dirección en varias, como 301.11 o texto arbitrario, el bloque try_exe capturó todos los errores y mostró mensajes emergentes sin cerrar la aplicación. Esto valida la robustez del validador y confirma que el manejo de excepción cubre los casos. Resultado 2, IPv6. El segundo resultado maneja correctamente los dos formatos de notación con una dirección abreviada como el 201. El método expandió el formato completo con ceros a la izquierda: 2001, 000A, 00B, 00C, 000, 000 y 001. Y el método converse volvió a comprimirla usando métodos de las consecuencias más largos. La clasificación identificó las direcciones unicadas global y logpath, marcó la dirección de dos puntos, uno como logpath. Ambos métodos respondieron según el estándar RFC. Resultado NPA-NAPT. Tercer resultado del simulador. BUET NAPT. Funciona como se esperaba. La traducción entre la dirección virtual IPv4 y 129.168.401. La dirección real IPv6 21 ABC y se realizó sin pérdida de paquetes en la prueba de ISP. Esto confirma que el mapeo NAPT preserva correctamente la carga útil del paquete y y solo modifica las cabeceras de cada capa 3, tal como explicó Christian en su blog. Balance y extensión. En el balance, las dos herramientas cumplieron el objetivo pedagógico binario. Ent- eh, el estudiante puede visualizar la conversación binaria, entender la clasificación de las direcciones y ver un caso real de coexistencia del IPv4 con el IPv6 mediante NAPT. Le cedo la palabra a Stalin Guerrero, que va a presentar las conclusiones técnicas de nuestro trabajo. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Stalin Guerrero. Le voy a hablar sobre las conclusiones técnicas de los aportes principales. Lo que es la conclusión número uno, que es el técnico. De lo técnico, la implementación de un simulador de direccionamiento IP constituye una herramienta fundamental en la administración y diseño de redes, y los principales aportes ese es permitir la validación de esquemas de direccionamiento antes de aplicarlos en entornos reales, lo que reduce errores y optimiza recursos.
al simular la asignación de direcciones, máscaras, rangos válidos, garantiza que cada dispositivo tenga una configuración coherente, evitando conflictos como duplicados y asignaciones fuera de rango. Conclusión 2, lo que es la pedagógica. Desde la pedagógico, el simulador facilita el aprendizaje práctico de conceptos como subnetting, clases de IP y las diferencias entre las direcciones públicas y privadas. Esto lo convierte en un recurso valioso tanto para estudiantes que están aprendiendo redes por primera vez, como para profesionales que buscan afianzar sus conocimientos. El desglose binario paso a paso es especial útil para entender de dónde salen las máscaras y por qué una IP pertenece a una clase eh, específica. La conclusión 3 sería la estratégica, y desde la estratégica en entornos corporativos, el uso de simuladores constituye a una planificación más precisa, asegurando que la infraestructura pueda crecer de manera escalable. La validación por simulación permite anticipar problemas de zona inversa, DNS, resolución de nombres, conectividad entre subredes. En conclusiones, un simulador de direccionamiento IP no es solo una herramienta técnica, sino también estratégica. Garantiza redes más confiables, seguras e escalables. Fortalece la formación académica en telecomunicaciones. Seguimos lo que es la conclusión técnica, lo que es la modulación ASK, la amplitud shift caging representa uno de los esquemas más básicos de transmisión digital, donde la información binaria se codifica variando la amplitud de la portadora. Su simplicidad facilita la implementación, pero también lo hace vulnerable al ruido y a la atenuación en canales compartidos, en proyectos de redes inalámbricas como las basados en protocolos de acceso aleatorio, ALOA, es CSMA. La elección de ASK implica un compromiso entre facilidad de diseño, robustez frente a interferencias. El teorema de Nikis establece que para transmitir datos sin ambigüedad en un canal libre de ruido, la tasa máxima de símbolos es el doble del ancho de la banda disponible. Este principio es crucial para dimensionar la capacidad de transmisión en sistemas que emplean ASK, ya que la eficiencia espectral depende directamente de la relación entre el ancho de la banda y la velocidad de transmisión. Es necesario los prácticos para la presencia del ruido, obliga a complementar Nikits con el criterio de Shannon, pero Nikits sigue siendo la base para calcular límites teóricos y diseñar esquemas de modulación. La eficiencia de los protocolos de comunicación se miden en términos de utilización del canal, reducción de colisiones. Protocolos como ALOA puro alcanzan apenas un 18% de eficiencia, mientras que Slotec ALOA mejora hasta un 36% al integrar ASK en estos entornos. La vulnerabilidad a errores de amplitud amplifica el impacto de las retransmisiones, reduciendo aún más la eficiencia global. Por ello, la combinación de un esquema de modulación simple con un protocolo de acceso aleatorio exige estrategias adicionales, como control de potencia, sincronización de ranuras o migración hacia técnicas más avanzadas PSK y FSK. Modulación ASK es analiza lo que es los bits en 0 y en 1. El direccionamiento IP se representa mediante variaciones de amplitud en una señal portadora y su relevancia de transmisión de datos en red. La modulación ASK amplía el shift keying, permite representar los bits digitales mediante variaciones en la amplitud de una señal portadora
sinusoidal. En el contexto, el directamente IP, cada bit de la dirección binaria, por ejemplo el 0 y el 1, que conforman una dirección IPv4 o IPv6, puede mapearse directamente a dos estados de amplitud distintos. El bit 0 se transmite con una portadora de amplitud reducida o incluso nula, lo que equivale a ausencia de señal en algunos esquemas, y la bit 1 se transmite con una portadora de amplitud máxima o elevada, indicando la presencia clara de la señal. Hasta aquí es mi presentación. Muchas gracias, ingeniero.